La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que tuvo lugar principalmente en Europa entre 1914 y 1918. Fue la guerra más devastadora que el mundo había presenciado hasta ese momento, con más de 9 millones de soldados y aproximadamente 7 millones de civiles perdiendo la vida. Estas cifras son notablemente altas en comparación con guerras anteriores, y se deben en parte a los avances tecnológicos e industriales de los países beligerantes. En la Gran Guerra participaron todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorporó de repente al grupo de las grandes naciones. Su formidable ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo, se proclamó emperador, Kaiser, de todos los alemanes tras la guerra franco-prusiana. Como resultado de este conflicto, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Debido a esta situación, Francia y el Imperio Británico dejaron de lado sus diferencias cuando la potencia alemana comenzó a representar una amenaza. Así, en 1904, formaron la Entente Cordial, que, con la incorporación del Imperio ruso, pasó a llamarse la Triple Entente. Bandos enfrentados. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos. Por un lado, estaba la Triple Entente, que ya hemos mencionado. En el otro bando estaban las potencias centrales, que surgieron de la Triple Alianza, inicialmente formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Esta alianza fue una coalición creada por iniciativa del canciller Otto von Bismarck, con el acuerdo de que estos países se apoyarían mutuamente en caso de ser atacados por Francia o Rusia. Ambas alianzas experimentaron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales, mientras que Italia cambió de bando y se unió a la Triple Entente, que finalmente resultó victoriosa. Además, el Imperio de Japón y Estados Unidos también se unieron a la Triple Entente. El detonante. El imperialismo y el colonialismo que las potencias involucradas venían desarrollando desde hacía décadas fueron las principales causas subyacentes del conflicto, junto con el nacionalismo, las rivalidades económicas y las alianzas militares. Sin embargo, la chispa que desató la guerra se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa. El asesino, Gavrilo Princip, era un ultranacionalista de origen bosnio y miembro de la organización secreta serbia La Mano Negra, que buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otro gobierno, integrándose con el Reino de Serbia y librándose del dominio austríaco. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó rotundamente, respaldada por la Rusia del zar Nicolás II. Finalmente, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y Rusia intervino en apoyo de Serbia. Posteriormente, Alemania invadió Luxemburgo, declaró la guerra a Rusia y Francia, e invadió Bélgica. Los británicos acudieron en ayuda de Bélgica y Francia, movilizándose contra Alemania. De repente, media Europa estaba en guerra contra la otra mitad. En Alemania, el estallido de la guerra fue recibido con entusiasmo, creyendo que sería un conflicto rápido, derrotar a Francia invadiendo la neutral Bélgica y, en pocos meses, trasladar toda su maquinaria militar a Rusia. Pero los franceses resistieron y la guerra se convirtió en un conflicto largo y costoso, con una brutal guerra de trincheras en el frente occidental y combates en múltiples frentes, incluyendo los Balcanes, los Dardanelos, Oriente Medio, el Cáucaso, los Alpes italianos, África, Extremo Oriente, el Pacífico y el Atlántico. La Guerra de Trincheras. La Guerra de Trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, surgió a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra alcanzó su máximo nivel de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y el Sam. En el frente oriental, el mando del ejército alemán fue asumido por el veterano Paul von Hindenburg, quien, tras sus victorias, se convirtió en jefe del Estado Mayor, con el general Ludendorff como subordinado. Ambos terminaron estableciendo una dictadura militar, dirigiendo de facto el país y marginando al Kaiser Guillermo II y al Parlamento alemán. Innovaciones tecnológicas. La guerra vio la introducción de nuevas tecnologías y armamentos, incluyendo aviones, tanques y armas químicas. Los alemanes intentaron aislar a los británicos con sus submarinos U-Boot, que atacaban continuamente los barcos que abastecían la isla. En 1915, hundieron el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico, causando la muerte de 128 estadounidenses, lo que enfureció a Estados Unidos. A pesar de esto,
El presidente demócrata Woodrow Wilson se presentó a la reelección con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra y ganó». Sin embargo, los alemanes continuaron hundiendo barcos mercantes, y se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Artur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de unirse al conflicto si Estados Unidos entraba en la guerra. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 Estados Unidos declarara la guerra a Alemania, desestabilizando aún más la balanza. Ese mismo año, en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron la Revolución Rusa. El zar Nicolás II abdicó y los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el control. Finalmente, Rusia firmó un armisticio con las potencias centrales, y más tarde, la paz. El final de la guerra. Los alemanes aprovecharon este éxito para enviar casi todo su ejército del frente oriental al frente occidental, intentando obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Sin embargo, mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Ferdinand Foch y fracasaron en alcanzar su objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital francesa. En la Segunda Batalla del Marne, las tropas francesas y estadounidenses, bajo el mando de Foch, infligieron graves bajas a los alemanes, con la ayuda de los tanques británicos y la superioridad aérea de los aliados. Los italianos también lograron derrotar a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg, convencidos de que el frente se derrumbaría en cualquier momento, fueron partidarios de una capitulación inmediata. Las tropas estadounidenses seguían desembarcando, y además, Italia se preparaba para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales, en efecto, habían perdido la guerra. El presidente estadounidense Wilson proclamó que Estados Unidos solo negociaría con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdicó y huyó a Holanda, marcando el fin de los Kaiseres alemanes. Consecuencias y el Tratado de Versalles. El Tratado de Paz de Versalles impuso a Alemania sanciones humillantes, lo que avivó el resentimiento alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés fue uno de los más vehementes defensores de las represalias contra Alemania. El orden mundial se alteró significativamente tras la guerra, con la disolución de 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Se creó la Sociedad de Naciones en un intento de evitar futuros conflictos, aunque finalmente fracasó. El deshonroso Tratado de Versalles acabó propiciando un gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf Hitler, quien desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. Y eso es todo por ahora. ¿Quieren más contenido así? No olviden darle like y suscribirse para no perderse el próximo vídeo. Nos vemos pronto.